En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué el Señor llama a los fariseos hipócritas? El hipócrita es aquel que finge, aquello que muestra a los demás, no se corresponde con lo que piensa, con lo que siente y con sus intenciones verdaderas. Ese es el hipócrita. Les llama hipócritas porque ellos con su ayuno no buscaban un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión a Dios, sino su vanagloria, el aplauso de los hombres. Es decir, ellos se desfiguraban su rostro. Hay una palabra que se usa en una de las traducciones del Nuevo Testamento y es demudan su rostro, es decir, desfiguran su rostro, disfrazan su rostro con una sola intención: tener aplausos, reconocimiento, que los demás les tengan por gente importante, gente muy santa y devota. Y esto es lo que el Señor critica. Y el Señor quiere que nosotros hagamos todo, absolutamente por amor a Dios. No por vanagloria, no porque nos aplaudan los hombres. Y para evitar que nosotros busquemos la vanagloria en cuanto al ayuno, el Señor dice: perfúmate, lávate la cara. Que solamente tu Padre, que ve en lo secreto, note que ese ayuno lo haces por Él. El ayuno, hay gente que ayuna pues por diversas causas. Hay algunos que ayunan por motivos de salud. Tienes que hacerte unos exámenes clínicos, tienes que ir al doctor en ayunas. Otros por estética, otros por otros motivos de salud, ¿no? Está muy de moda hoy los diferentes ayunos intermitentes. Pero el ayuno también puede tener un sentido religioso. Por ejemplo, nosotros los católicos, antes de comulgar, ayunamos 1 hora antes de recibir la Santa Comunión. El sentido es la preparación corporal para recibir al Señor en la Eucaristía. A quien recibimos en la Eucaristía no es un alimento, no es un pedazo de pan, es alguien. Y también nosotros disponemos nuestro cuerpo para recibir a ese alguien. De alguna forma nos hacemos más conscientes de que vamos a recibir a alguien cuando nos privamos de algunos alimentos antes de recibir la Santa Comunión. Evidentemente, si estás con tratamiento médico, tienes que tomarte unos antibióticos y tienes que comer algo, pues no rompes el ayuno eucarístico, puedes comulgar, ¿no?
Si ya tienes cierta edad, la iglesia te exime de este ayuno, en fin. El ayuno también tiene un sentido penitencial. Durante la Cuaresma la iglesia quiere que ayunemos, quiere que nos mortifiquemos, como expresión de arrepentimiento por nuestros pecados, como expresión de reparación por el daño que hemos hecho. Hay gente que ayuna por una promesa a Dios, por pedir a Dios un favor, una gracia, una bendición. Este es el sentido religioso del ayuno. Pero el Señor quiere que vayamos mucho más allá de esta mortificación corporal. El Señor no la anula. Jesucristo ayunó. Pero el Señor quiere que también demos un paso más y lo dice por medio de sus profetas, ¿no? Dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? El ayuno que yo quiero es que vistas al desnudo, que visites al enfermo, que des de comer al hambriento. Estas privaciones corporales que también tienen una implicación económica, te tiene que llevar a ser más generoso con el otro. Yo lo experimenté, o no lo he experimentado también, cuando he hecho algún ayuno, pues me dan ganas pues de ayudar un poco más a los demás. Es que piensas más en los demás. Este es el sentido más profundo del ayuno y este es el sentido del ayuno que el Señor quiere que nosotros practiquemos. Pero todo por amor a Dios, no para que nos aplaudan. Y de esta forma, el Señor nos ayuda a vivir la pureza de corazón. La pureza de corazón. El Señor nos da estos consejos, estos mandamientos, para que crezcamos en la pureza de corazón. No contaminemos una obra tan buena por nuestras malas intenciones. Bueno, que el Señor nos ayude a hacer todo por amor a Él. Y cuando hagamos alguna penitencia, alguna mortificación de tipo corporal, que tenga este sentido profundo religioso, ¿no? Una manifestación de penitencia, una manifestación de reparación, pero también un ayuno que nos lleve a darnos más a los demás, a ser más generosos, a consolar al que sufre. Este es el ayuno completo del que el Señor habla en el Evangelio y en su palabra. Que así sea.